que está manejando Estados Unidos. Diego, seguimos con la información en Estados Unidos. Nos vamos directamente a Washington. Allí está nuestro corresponsal, Rafael Matus Ruiz. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a Más Info. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, un placer como siempre. ¿Dónde estás hoy? ¿En qué parte? Ahora estoy en el parque Logan Circle, que está en el centro de la ciudad. Es un parque que por las tardes suele llenarse de gente que viene a leer, a beber, a juntarse, a hacer picnic con sus amigos. Washington ha empezado a moverse lentamente hacia la segunda fase. Es uno de los estados, uno de los rincones de Estados Unidos donde la pandemia avanza a un nivel, a una trayectoria muy parecida a la de Nueva York y otros estados del noreste, donde los contagios han ido en retroceso, a diferencia de lo que charlaban ustedes recién, lo que está sucediendo en Texas, Florida, Arizona, California, donde hay un fuerte rebrote y los gobernadores han sido forzados a revisar un poco todos sus planes de reapertura. Estados Unidos ha empezado a moverse en dos velocidades, con los estados del noreste del país, como te decía, siendo una trayectoria más parecida a la de Europa, y el sur y otros estados del país bastante más complicados. O sea que en Washington, ¿qué restricciones todavía tienen ustedes a la hora de salir a la calle, de ir a comprar algo? Perdón, estoy teniendo problemas con el audio, Viviana. Rafael, te preguntaba, ¿qué restricciones todavía tienen ustedes a la hora de vivir el día a día, no? Bueno, mira, los restaurantes los restaurantes y bares solamente han podido abrir sus terrazas. Todavía no se puede comer adentro, todavía no te puedes sentar en una barra con un par de amigos a tomar un trago. Recordemos que el riesgo de contagio es mucho menor cuando uno está al aire libre que cuando está en espacios cerrados. Los gimnasios también han reabierto, pero con obviamente muchas restricciones respecto a la vida previa a la pandemia. El resto de los negocios te diría que están operando ya con normalidad. Las reuniones multitudinarias también están restringidas y obviamente lo que todavía no ha vuelto son los grandes eventos, ¿no? Conciertos, partidos de béisbol, partidos de fútbol americano, partidos de hockey, ¿no? Los deportes, los grandes deportes todavía no han vuelto porque ahí es donde el riesgo de contagio es muchísimo, muchísimo más alto que en situaciones del día a día, pero te diría que salvo por esas cuestiones, la vida acá en Washington ya ha regresado a la normalidad o a la nueva normalidad, como suelen decir los expertos. Rafa, por otro lado, un análisis del Economist reciente pone así como metafóricamente o no tan metafóricamente que el COVID se movió de, digamos, la Nueva York demócrata a estados más republicanos, salvo, por supuesto, las excepciones que corresponden, pero que se movió como de áreas de votantes primordialmente demócratas de oposición a áreas de votantes primordialmente republicanos y primordialmente, en este momento, trampistas. ¿Cómo estás analizando vos desde Washington y cómo se está leyendo esta situación en la cual ahora, después de tanto tiempo de negar, de decir no es un problema, abramos la economía, etcétera, ahora es como el centro de los votantes republicanos que está siendo más afectado por el coronavirus? Mira, digo, te diría que desde la llegada de la pandemia, los gobernadores demócratas adoptaron una postura muchísimo más precavida que los gobernadores republicanos. Recordemos que Estados Unidos nunca tuvo una estrategia nacional nítida como ocurrió en España, en Italia, en Francia o incluso en la Argentina, donde los presidentes impusieron una cuarentena nacional y tomaron el control de la pandemia. Acá Donald Trump relegó en los estados las decisiones acerca de cuánto se tenía que confinar la gente en sus hogares y qué negocios podían abrir sus puertas al público y cuáles no debían abrir sus puertas al público. Hubo algunas recomendaciones, unos lineamientos que surgieron de la Casa Blanca, pero la decisión quedó en manos de los estados. Y ahí es donde se dio esta diferencia a la cual vos haces referencia, donde hubo gobernadores demócratas, el ícono ha sido Andrew Cuomo en Nueva York, que decidieron ir a fondo con las restricciones a los negocios, que decidieron ir a fondo con las medidas de confinamiento y con la cuarentena, frente a otros mandatarios republicanos. Dos casos más notorios, si querés, son el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, que fueron los últimos en imponer restricciones a los negocios, quienes más resistieron las medidas de clausura de negocios y los primeros en reabrir o en apurar los planes de reapertura, y ahí se da esta disparidad, este antagonismo que vos
también remarcabas, entre demócratas, entre mandatarios demócratas y mandatarios republicanos. Hay obviamente algunas excepciones, por ejemplo, California, donde el gobernador Gavin Newsom también está teniendo muchísimos problemas para controlar la pandemia, en uno de los estados donde primero empezaron a verse contagios aquí en Estados Unidos. Rafael, más allá del ámbito político, que siempre es muy bueno repasarlo para tener en cuenta el termómetro de lo que puede llegar a ocurrir en noviembre, ¿qué sentís y qué notás en la calle? ¿La gente ya perdió el miedo? ¿No tanto? ¿Se sigue cuidando? ¿O eso tiene que, digamos, está más relacionado con lo que sucede en cada estado? Creo que no... Mi sensación es que no depende tanto de lo que ocurre en cada estado. Creo que sí hay estados donde la gente siempre se cuidó un poco menos, ¿no? El caso que más se ve es el de Florida. Recordarán ustedes esas historias del Spring Break con jóvenes bebiendo en la playa libremente, como si fuera un año normal, cuando la pandemia ya arrasaba en Occidente. Algo parecido, si se quiere, se vio también en California con la llegada del verano, la gente invadiendo masivamente las playas. Acá en Washington ves, en general, la gente, como te decía, ha vuelto a vivir su vida con bastante normalidad. En la calle se ve mucha gente con barbijo, pero también se ve gente sin barbijo. Creo que de a poco el agotamiento, la fatiga a la cuarentena, al confinamiento, junto con la reapertura gradual que han estado marcando los estados, ha llevado a la gente a empezar a transitar la vida un poco como era antes, ¿no? Siempre obviamente con restricciones. No estamos de ninguna manera como estábamos el verano pasado, por ejemplo, pero acá al menos en la capital de Estados Unidos se vive un clima, te diría, casi de normalidad. Rafa, ¿cómo analizás vos la conciencia cívica, la conciencia, digamos, el cuidado, por ejemplo, que se expresa a veces en el uso del tapabocas, etcétera, entre los distintos estados de Estados Unidos? Porque siempre analizamos que Estados Unidos es un continente, hay mucha gente, hay mucha diversidad. ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos pensás que hay distinta conciencia, por ejemplo, entre una persona del noreste, del medio oeste? ¿Ves alguna incidencia de eso en lo que está pasando en la pandemia? Contame. Sí. Digo, ayer, por ejemplo, veía un clip del canal de noticias CNN donde mostraban una audiencia pública en Palm Beach, en Florida, donde veías a muchísimas personas quejándose frente a los concejales por la orden de usar barbijo, ¿no? Había incluso personas que decían que estaban entregándose al diablo porque ordenaban usar barbijo, que estaban interponiendo su derecho divino a respirar. Estos son algunos de los argumentos que se escuchan en la tele de algunas personas aquí en Estados Unidos. Y te diría que ahí sí pesa muchísimo más esta distinción entre demócratas y republicanos, por la información que uno ve en los medios, por los contactos que uno tiene con la gente. Creo que los demócratas han sido muchísimo más proclives a seguir las recomendaciones de los expertos, a seguir las recomendaciones de los epidemiólogos y a mantenerse, como te dijera, de alguna manera mucho más confinados. Cuando uno ve, por ejemplo, las protestas que hubo en el mes de abril, en la época más dura de la pandemia hasta ahora, quienes lideraban las protestas, perdón por el ruido, pero justo está atravesando un camión de bomberos. Sí, ahí lo dejamos pasar. Suele ocurrir esto, bastante seguido. Ahí termina. Les decía que, si ustedes recordarán las protestas que hubo en abril en Michigan, por ejemplo, un estado gobernado por una demócrata, Gretchen Whitmer, la mayoría de las personas que iban a las protestas eran partidarios del presidente Donald Trump o republicanos. Y esto también tiene que ver con lo que hablamos antes, de que muchos de los estados que son gobernados por republicanos han sido muchísimo más laxos que los estados demócratas, en parte porque el respaldo a las medidas de confinamiento entre los republicanos es mucho más bajo que entre los demócratas. Ahora, ¿les tiembla el pulso a la hora de, si es necesario, volver hacia atrás, Rafael? Digo, porque, por ejemplo, en Miami nosotros veíamos una laxitud absoluta, muchísima gente, además porque el tiempo también acompañaba en las playas, y ahora, por ejemplo, ya desde el martes utilizar barbijo en Miami es obligatorio, y si no llevas el tapabocas podés pagar una multa de hasta $500. Digo, sí, ¿no piensan volver hacia atrás? ¿Es necesario cerrar las zonas de playas? Sí, no. No. Y el caso más emblemático, o
la evidencia más fuerte de eso, si querés, la dio el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien pese a que el Estado está viviendo un fuerte rebrote en los casos con miles de nuevos contagios cada día, lo único que hizo fue poner en pausa el plan de reapertura y dijo que la última opción era volver para atrás. Esto que se está evaluando ahora en la Argentina, en el área metropolitana, entre Buenos Aires y la provincia, a ver si se vuelve todo a la fase 1 por el nuevo pico que se está viendo en contagios. Acá ni siquiera es un tema que todavía se debate o se discute. Los gobernadores lo que están haciendo es, están poniendo una pausa, están tratando de controlar la situación, pero sin dar ese paso todavía de volver hacia atrás a la fase anterior. Rafa, esta semana siguieron saliendo más encuestas que dan una diferencia muy importante entre Donald Trump y su presumido candidato opositor Joe Biden. Parte de lo que atribuyen los expertos, que digamos leo por la prensa, es la cuestión del COVID y por supuesto la cuestión del racismo que estuvo muy fuerte, estuviste reportando bárbaramente en los últimos días. Me gustaría tratar de entender si pensás que este golpe y sobre todo esta vuelta para atrás, particularmente entre republicanos, ¿le puede llegar a costar la presidencia, la reelección a Donald Trump? ¿Se acabó? Mira, todavía, Diego, faltan 4 meses para la elección presidencial. Hoy justamente contábamos esto que estás diciendo vos en las páginas de La Nación, contando el fuerte derrape que ha sufrido el presidente en los últimos sondeos. Ayer el New York Times reveló en una encuesta una ventaja de 14 puntos a favor de Joe Biden. Es la ventaja más amplia que se ha registrado hasta ahora. Solamente otra encuesta de CNN también le dio una ventaja de 14 puntos. Sí, y Biden también está adelante. Te agrego un dato ahí. Un promedio de encuestas que leí ya lo pone del otro lado de la elección presidencial en el colegio electoral a Biden. Sí. En varios estados claves donde se va a definir la elección presidencial, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Florida, Arizona, por nombrarte algunos, Biden también está al frente de las encuestas. La imagen del presidente Donald Trump ha sufrido un muy duro golpe por un año muy duro para Estados Unidos, no solamente para el mundo, sino también para Estados Unidos, donde además de la pandemia, el país está atravesando una fuerte crisis económica, un fuerte desafío al racismo sistémico que denuncian los demócratas, que los republicanos no terminan de reconocer del todo, y a lo cual se suma el estilo tan particular, tan divisivo y polémico del presidente Trump. Sin embargo, te tengo que decir que Trump sigue teniendo posibilidades de ser reelecto. La elección todavía está muy lejos. Trump lo puede dar vuelta. Es una figura política que ha probado ser de teflón, que tiene un respaldo todavía muy sólido entre su base de seguidores y que genera un magnetismo entre sus seguidores distinto al de cualquier otro cuadro político hoy en Estados Unidos. Entonces, es demasiado temprano todavía para dar la elección por cerrada, y Joe Biden todavía tiene que terminar de encender a la base demócrata y terminar de convencer a la base demócrata de que él es el líder que puede sacar al país del pozo en el que cayó este año y derrotar a Trump y, como él mismo dice, sanar las heridas de Estados Unidos. Rafa, pero, ¿qué sucede con Trump los desocupados? es realmente un político muy talentoso, y falta todavía mucho tiempo para en él es un montón de tiempo, 4 meses, no más que quizá en otro primer mandatario. Digo, con las cifras contundentes que conocemos, 1,5 millones de desempleados solamente en una semana, ¿el gobierno tiene algo pensado, planificado para ellos? Se está discutiendo desde, te diría, hace varias semanas, si es necesario o no una segunda ronda de estímulo fiscal. Recordemos que Estados Unidos invirtió alrededor del 20% del PBI para tratar de sacar al país de la crisis económica, y el último dato del desempleo, el de Mado, mostró una cierta recuperación. Creo que ahora el arco político aquí en Washington está esperando a ver si esa recuperación que se vio en Mado va a continuar en julio, en el verano boreal, a medida que los estados abren sus negocios y su economía, o si es necesario mantener este fuertísimo estímulo fiscal que diseñaron aquí en Washington. Ojo, porque también si este rebrote que estamos viendo en algunos estados del sur del país continúa y empeora al punto tal que fuerza a los mandatarios a dar vuelta atrás con sus planes de reapertura, Estados Unidos podría empezar a recorrer una recuperación en W, es decir,
con algún breve repunte de la economía y del empleo que después vuelve a caer porque la pandemia empeora, los estados vuelven a cerrar sus negocios y eso vuelve a generar un aumento del desempleo. Es algo que los expertos advirtieron a sabiendas de que no vamos a terminar de salir del bosque hasta que haya una vacuna aprobada efectiva para vencer al coronavirus. Sí, Rafa, quiero analizar con vos una noticia que en realidad acaba de trascender hace instantes, casi mientras estábamos al aire. Ya lo publicó el New York Times y el Financial Times, que según un ente de contralor, digamos una oficina anticorrupción, para decirlo en código argentino, del Congreso de Estados Unidos, habrían pagado erróneamente 1.400 millones de dólares a 1 millón de estadounidenses que están muertos. Es lo que acaba de salir, lo acaba de publicar. Está en portada del New York Times y del Financial Times en este momento. Por supuesto, no, acaba de salir, ¿no? Pero me gustaría conocer tu primera reacción, especialmente en un momento en el que se está discutiendo más estímulo y ya me imagino el debate en el Capitolio, en el Congreso estadounidense, con los demócratas diciéndole, digamos, no te vamos a dar más plata para que se la pagues a la corrupción o algún error o alguna situación rara como este 1 millón de muertos que habrían cobrado un estímulo, según dos importantísimas publicaciones internacionales, ¿no? Sí, desde el principio, desde que se empezaron a implementar los distintos programas que acordaron el gobierno de Donald Trump y los demócratas en el Congreso, principalmente fueron 3 grandes programas. Uno es un fondo para otorgar préstamos a empresas para que básicamente no despidan gente, ¿no? Para que mantengan a todos sus trabajadores dentro de su nómina. Otro fue un programa para directamente repartir plata a la gente. Se enviaron cheques a la gente para que pudieran transitar estos meses de clausura. Y el otro pilar, si querés, de este paquete de estímulo fiscal fueron rescates específicos que se generaron para empresas. Desde que se empezaron a implementar empezaron a aparecer este tipo de huecos, de errores en la distribución de fondos. Hubo muchísimas empresas, por ejemplo, que solicitaron préstamos al gobierno federal, pero que no eran pequeñas y medianas empresas, sino que eran grandes empresas que en principio iban a quedar afuera de ese paquete. Han sido algunos errores o glitches, si lo querés llamar así, que se fueron corrigiendo sobre la marcha para terminar de pulir. También es cierto que todo el paquete de ayuda se implementó a una velocidad muy rápida porque había muchísima urgencia por meterle plata a la economía. ¿Se supo qué le pasó, al menos en esas últimas 2 apariciones? ¿Te acordás, Diego, que mostrábamos acá en Más Info, que se lo veía a Donald Trump, Rafa, raro, extraño, bajando una escalera con mucho cuidado? Él después salió a decir, no, tenía miedo de resbalar, me estaba el piso mojado. Nosotros con Diego dijimos, es extraño. Digo, ¿alguien lo cuida a Trump? ¿Se deja cuidar? ¿Lo permite? ¿Se lo testea a diario y se comunica? ¿O se lo testea y no se le dice a la población? ¿Cómo se lo maneja a Trump en plena pandemia? Sí, creo que a Trump obviamente no se lo maneja como principio general. Sí, eso ¿no? seguro. El presidente siempre se ha caracterizado por seguir su instinto, seguir sus primeros impulsos y hacer lo que cree que es más conveniente para su marca política y para su proyecto reeleccionista. La Casa Blanca obviamente testea, te diría, casi a diario, no solamente al presidente, sino también a todo su círculo íntimo de asesores, a todos los colaboradores, incluso a los periodistas que están acreditados dentro del pool del presidente que tienen que ir a la Casa Blanca. Esto sucede casi a diario para minimizar el riesgo de contagio. Siguen habiendo contagios. La última noticia fue que un grupo de agentes del servicio secreto que viajó con Trump a Tulsa para su primer acto en Oklahoma debió aislarse, debió ingresar a una cuarentena por precaución, debido a que hubo un par de agentes que dieron positivo al test de coronavirus después de ese acto en Tulsa. La salud del presidente Trump siempre ha estado igual sobre la mesa. Trump, recordemos, está bien entrado en sus 70 y se ha sometido obviamente a chequeos médicos anuales que han dicho que en principio tiene problemas de salud como su peso, pero más allá de eso el presidente está sano. Sí mantiene Trump, hay que decirlo, una energía, lo pondré en esos términos,
que también sale un poco de la escala tradicional que se ve entre los políticos de aquí de Estados Unidos. Pero bueno, siempre están estos episodios que terminan llamando la atención y que vuelven a poner sobre la mesa el debate acerca de cómo está realmente el presidente. Gracias, Rafael. Siempre es un placer que estés aquí en Más Info. Te mandamos un beso enorme, cuídate. A ustedes, abrazo grande. Muchísimas gracias. Lo tenemos en Más Info, lo leemos en el diario Papel, lo tenemos también en la Joma.